Quedó atrás el temor. Seguimos estudiando el libro de Hechos y hoy día nos corresponde ver el capítulo 8. El capítulo 8 lleno de desafíos, lleno de la presencia, de la voluntad de Dios en cada uno de los versículos y cumpliendo un propósito. Y este capítulo, el capítulo 8, marca un momento decisivo en la expansión del Evangelio. Como usted sabe y lo hemos aprendido, el libro de Hechos nos cuenta el comienzo de la iglesia cristiana. Y ahora vamos a ir viendo cómo esta iglesia se empieza a expandir, a crecer, a desarrollar como ministerios. Y después de la muerte de Esteban, comienza una fuerte persecución contra la iglesia en Jerusalén. Lo que parecía una derrota termina siendo usado por Dios para llevar el mensaje de Cristo a nuevas regiones. Hoy día vamos a ver, mis hermanos, cómo lo que vive la iglesia, algo que parece algo negativo, como es la persecución, eh, Dios lo transforma en algo positivo. Permite que la palabra de Dios se siga expandiendo. Ahí yo puse esa imagen, una imagen referencial que tiene que ver con la persecución de la iglesia cristiana. Eh, Hay muchos detalles que se pueden señalar a través de la historia de cómo la iglesia fue perseguida, encarcelada y claramente también asesinada por, eh, por el Imperio Romano. Y nosotros también tenemos datos que podemos ir verificando, ¿cierto?, a través de la historia. Pero cada una de estas acciones que sucede en la historia siempre están controladas por la voluntad de Dios. Por eso, lo que parecía una derrota al inicio de la vida de la iglesia termina siendo usado por Dios para llevar el mensaje a nuevas regiones. Y así nosotros hoy día vamos a aprender también en nuestra vida cómo Dios utiliza algo que se ve como negativo, como una debilidad, Él lo transforma en una oportunidad. Por eso nuestra fe sigue estando siempre en la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a leer. Dice así, y Saulo consentía en su muerte. Recuerde que en el capítulo 7 vimos el discurso de Esteban y también su muerte. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, mire qué interesante, qué potente, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué comenzamos a ver en este tiempo? Que la persecución, mi hermano, no detuvo el evangelio. Le repito esto porque es muy importante. La persecución no detuvo el evangelio. Dios transformó el sufrimiento en expansión misionera, porque el reino de Dios no se detiene y lo que parece una crisis, Dios lo cambia en oportunidad. Recuerde, la iglesia cristiana comienza a crecer
comienza a desarrollarse. Como dije en un principio, comienzan a aparecer los ministerios. Recordamos que hace un par de capítulos vimos cómo se establecieron los primeros diáconos, ¿verdad? Los 7 primeros diáconos. Esteban era uno de ellos que eh, le ayudaban a la iglesia a servir a las viudas, a servir a las mesas, a ver a los necesitados, a administrar los recursos. La iglesia comienza a crecer, pero después de la muerte de Esteban comienza esta persecución. Y como cuenta acá Hechos 8, la persecución cada vez fue más masiva, más radical, y tuvieron que empezar a irse a otras localidades. Pero Dios transformó esto que parecía un sufrimiento, en una obra misionera. Dios es capaz de transformar una crisis en oportunidad. Y esto, mi hermano, nosotros lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Porque, por ejemplo, usted recuerda que la historia de José, José fue envidiado por sus hermanos, echado en un pozo, vendido como esclavo, llegó a Egipto, se puso a trabajar, fue engañado, inventaron una mentira contra él, la esposa de Potifar cae nuevamente en la cárcel, de ahí lo rescata nuevamente, y cuando él se encuentra con sus hermanos, él es capaz de decir, tranquilo hermanos, yo los perdono porque esto que ustedes obraron para mal, Dios lo transformó en algo positivo, en algo bueno. Entonces vemos cómo a través de la Biblia, en muchas ocasiones, algo que parecía negativo, Dios lo transforma en una oportunidad. También tenemos el caso de David. Cuando David enfrenta a Goliat, él dice una frase bien potente. Dice, el mismo Dios que me libró del oso y del león, me librará de este gigante. Y esa frase demuestra su fe. Eh, Él cuenta cómo en un instante de su vida de pastor, cuidando ovejas, tuvo que enfrentar un oso, tuvo que enfrentar un león, lo cual era peligroso. Pero esa experiencia le ayudó a tener la fe para enfrentar ahora al gigante. El Señor es experto en transformar algo que es negativo en algo positivo, un sufrimiento en un objetivo poderoso, que es la expansión misionera. Y la iglesia primitiva entendía también que predicar no era solo la tarea de apóstoles, sino también de los creyentes. Porque en el capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice el capítulo 8, el versículo 1 dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Los demás fueron esparcidos a Judea y Samaria. Y lo deja con claridad. Iban esparciendo la palabra del Señor, el Evangelio, por todas partes. Ellos también, los primeros cristianos, entendieron que el evangelizar no era solo tarea de los apóstoles. La iglesia primitiva lo entendió. Y aquí, a través de la actitud de estos primeros cristianos que tuvieron que escapar, comienza a cumplirse claramente lo que dice Hechos 1:8, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una vez más, entendemos que la persecución no detuvo el Evangelio. Dios transformó este sufrimiento en una expansión misionera y el reino de Dios no se detuvo, sino que Dios tomó esta crisis y la transformó en una oportunidad y cada creyente llevó el Evangelio, la buena noticia, al lugar donde estuvo viviendo nuevamente. Y se cumple esta palabra. Mire, aquí hay un mapa que nos deja con claridad cómo el Evangelio se expandió por medio de la persecución. Ahí abajo vemos dónde está Jerusalén.
¿cierto? Donde comenzó eh, el, los inicios de la iglesia. Y ahí podemos ver cómo a través de esta persecución los primeros cristianos comenzaron a irse a otras localidades y la palabra también comenzó a expandirse. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Antioquía de Siria. Muchos de ellos llegaron hasta Antioquía y hablaron a los griegos, a la isla de Chipre. Los que fueron esparcidos predicaron también a los judíos en Chipre. Mire, y aquí hay otras localidades más tarde se transformaron en iglesias, como por ejemplo Efeso, que es la carta, ¿cierto?, a los Efesios, Filipos, Tesalónica y Corinto, ¿cierto? Usted ha escuchado de estas cartas, primera, segunda de Corintios, tesalonicenses, filipenses. Entonces, este mapa nos muestra cómo esta persecución fue transformada por Dios en esta oportunidad para extender el Evangelio. ¿Qué sucedió? Hay una persecución. Los creyentes fueron esparcidos por Judea y Samaria y también a otras regiones. Predicaron la palabra por donde quiera que iban. El Evangelio se extendió a muchas ciudades y regiones. Así, la persecución se convirtió en un instrumento para la expansión del reino de Dios. Por eso podemos decir que Dios tiene el control de todo. Aquí hay una enseñanza importante para nuestra vida, mis queridos hermanos. La iglesia no debe paralizarse en tiempos difíciles. Y esto involucra no solo la persecución que puede vivir en algún momento el mundo cristiano, el mundo evangélico, sino nuestras propias crisis. La iglesia no debe paralizarse cuando vive tiempos de prueba o de dificultad. La crisis, la oposición, el rechazo no cancelan el propósito de Dios. Muchas veces la iglesia crece más en tiempos de prueba que en tiempos de comodidad. Y nosotros en nuestra vida también pasamos tiempos de prueba, de dificultad. Y es ahí donde tenemos que depender completamente de Dios y también crecer. La palabra crisis está relacionada con crecimiento. Cuando vienen estas épocas de crisis, es una oportunidad para crecer y para madurar. Y nosotros en nuestra vida, si estamos viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo de crisis, al depender de Dios, también podemos decir, Señor, toma el control de este tiempo, de esta prueba, y hazme crecer. Y no paremos de darle la gloria a Él y no paremos de declarar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Como lo dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo sé que muchas veces, mis hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos cuesta hablar, pero este es el mismo momento, cuando estemos viviendo tiempos de dificultad, acordarnos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Eso nos va a llenar de esperanza y también va a llenar nuestra boca de testimonio. Yo quiero contarle un ejemplo que vivió mi esposa hace un par de años atrás, cuando ella estuvo embarazada. En, en uno de los embarazos tuvo que estar hospitalizada varias semanas en el hospital. Y todo lo que involucra, ¿cierto?, la incomodidad de estar hospitalizada. Pero cuando ella estuvo esos días ahí en ese lugar, comenzó a conversar con las eh, eh, embarazadas que estaban en su habitación y aprovechó ese instante para predicar de la palabra de Dios. De aquellas que estaban desesperadas, estaban asustadas, ella aprovechó de predicarles y orar por ellas. Y yo en un momento me cuenta que ella estaba acostada y vino una mujer de otra habitación y le vino a decir, ¿usted es la persona que ora? Y ese fue un testimonio muy hermoso. Ella estando en un momento difícil de hospitalización, con un embarazo complicado, pero ella no paró de predicar.
Esto es lo mismo que pasa, ¿cierto?, en este periodo de inicio de la iglesia. Y para nosotros como iglesia moderna también debe ser una enseñanza. La iglesia no debe paralizarse en tiempos difíciles. Estemos pasando lo que estemos pasando, la prueba que sea, no olvidemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cada creyente es llamado a anunciar a Cristo, así como lo hicieron estos primeros cristianos que fueron perseguidos, arriesgando su propia vida, pero en cada lugar que estuvieron, predicaron. Hermano, en cada etapa de nuestra vida, ya sea una prueba, ya sea un momento de tranquilidad, de bendición, de dificultad, de crisis, no paremos de predicar. Cada creyente es llamado a anunciar a Cristo. Y claramente, no solo los pastores o líderes. Aquí, recuerden, los apóstoles habían quedado en Jerusalén, los demás fueron esparcidos a Judea y Samaria, pero ellos siguieron predicando. Los creyentes dispersos predicaban donde iban. Por eso el llamado para nosotros, la iglesia actual, necesita recuperar esta visión evangelística cotidiana en todo lugar. Ahí yo le puse esas fotografías porque la palabra de Dios debe circular, ya sea en el trabajo, en la familia, en el lugar donde estudio y en toda comunidad. A veces podemos estar en un cumpleaños y alguien puede pensar, pero ¿cómo voy a estar predicando en un cumpleaños? Pero hay alguien en ese lugar que necesita escuchar una palabra de esperanza. En el trabajo, en el colegio, en nuestra familia, con nuestros vecinos. La iglesia, mi hermano, no debe paralizarse en tiempos difíciles, porque como hijos de Dios, como creyentes, debemos anunciar a Cristo. Y como dice Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es predicar con nuestro testimonio. Usted puede contar lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien puede pensar, pero yo no tengo tantos milagros, no he visto cosas gloriosas, maravillosas. Nosotros todos los días tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios. Hemos visto su amor, su perdón, su gracia, su misericordia. Hemos sido perdonados. Él nos ha dado esperanza real. ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos escuchado esta verdad, la verdad de Cristo? Por eso, ya sea el tiempo que esté viviendo, no debemos paralizarnos. Debemos seguir anunciando la verdad de Cristo, así como lo hacían estos primeros cristianos en tiempos de persecución. Seguimos leyendo la predicación en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, qué interesante, mire, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En este
trozo, hermano, en estos pasajes vemos dos historias y dos conceptos muy interesantes, que es un engañador, un mago que predicaba una falsa filosofía, una falsa enseñanza y que tiene un pequeño encuentro, ¿cierto?, con la palabra de Dios, y también otro gran grupo de personas que recibe el Evangelio de verdad. Las reflexiones que podemos hacer es que una de las cosas que nos deja este texto es que muchas personas eran engañadas por falsas enseñanzas. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados primero para predicar con verdad. Y para eso necesitamos día a día tener clara cuál es la verdad del Evangelio. Entonces, muchos eran engañados, pero recuerde, el Evangelio de Cristo rompe las cadenas del engaño. El Evangelio de Cristo rompe las cadenas del engaño. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, la palabra de Dios no es solo información, tiene poder para revelar la verdad, confrontar el pecado, romper engaños y transformar el corazón. Por eso es tan importante que nosotros día a día busquemos la verdad de Dios por medio de su palabra, para que nosotros no seamos también engañados. Usted debe conocer eh, que hay algunas filosofías, algunas religiones que mezclan lo bíblico con lo místico, mezclan textos bíblicos con hechicería. No sé, generalmente hay países africanos, algunos países sudamericanos, que tienen una mezcla del evangelio, pero también con sus culturas ancestrales, donde mezclan la hechicería, la brujería, con algunos conceptos bíblicos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios, en lo que la Biblia nos enseña. Por eso debemos tener claridad de qué es lo que ésta enseña y que por medio de ella y por el poder de su palabra, ¿cierto? Corte toda aquella enseñanza que no le pertenece al Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Necesitamos adquirir palabra de Dios para cortar todo engaño, toda falsa enseñanza. Como dice también 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo conoce usted de texto, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere hacer la palabra. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios me enseña, me corrige, me redarguye. Eso quiere decir, me contradice a lo que la carnalidad quiere. La palabra me lleva hacia la verdad. Y aquí este versículo nos, nos deja claro que había mucha gente que estaba siendo engañada por este Simón el mago. Cada día, mis hermanos, si hay algo que debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, es palabra de Dios. Útil, útil, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija. Porque de no estar preparados con la palabra, podemos estar engañados. Y Dios no nos quiere engañados. Quiere que caminemos en verdad y en libertad. La palabra de Dios no es solo información, mi hermano. No es solo para tenerla guardada en la mente. Tiene poder que revela la verdad, o sea, que nos saca de la mentira, del error. Confronta el pecado, nos hace entender que vamos por mal camino. Hermano, muchas veces la palabra de Dios también incomoda, porque es como un espejo que nos muestra cómo estamos.
La palabra nos confronta y nos dice, mira, esa no es la actitud correcta. Así no habla un hijo de Dios. Así no procede un cristiano. Por eso es tan importante entenderla. No solo memorizarla, entenderla, reflexionarla y aplicarla a nuestra vida. Para que, para que la verdad nos haga libre, como dice también su palabra. Y esto termina rompiendo el engaño y transformando el corazón. La palabra es la que transforma nuestra vida, como dice Romanos 12, ¿cierto? No nos conformamos a este siglo, sino somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entienda la palabra, búsquela y somos en ella transformados. También en estos versículos hay una manifestación muy, muy hermosa del Espíritu Santo. Y hay algo que nos enseña el amor y la gracia de Dios. Mira que hay algo importante. Recuerde, eh, la palabra no solo se quedó en Jerusalén, comenzó a expandirse, ya lo aprendimos, ¿cierto? A Judea y a Samaria. Porque la salvación, el deseo de salvación que Dios tenía era también para los que estaban en otras latitudes. Mire, los samaritanos eran un grupo históricamente rechazado por los judíos. Y esto lo comprobamos en Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí lo deja claro, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una disputa de siglos, de años. Había una enemistad religiosa y racial por siglos. Los judíos, a los judíos no les gustaba pasar por Samaria. Dice que le hacían el quite y daban una tremenda vuelta porque no querían pasar por Samaria. Por eso los discípulos le dicen a Jesús, Jesús está conversando con una mujer y más encima es samaritana. Y lo deja claro aquí el texto, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero el amor de Dios, y esto es hermoso, mis hermanos, pero el amor de Dios también quería alcanzar a samaritanos. Había enemistad religiosa y racial por siglos. Entonces Dios quiso que la incorporación de Samaria a la iglesia ocurriera de manera visible y confirmada por los apóstoles. Por eso pasa esto, mi hermano, lo que está en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se asombraron. O sea, ¿los samaritanos también están recibiendo el Evangelio? ¿Qué pasó? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles. Mire qué hicieron, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? ¿Qué organizó Dios de alguna manera? Que la venida del Espíritu Santo también fuese visible para los samaritanos. Los, los estudiosos a estos capítulos le llaman el Pentecostés samaritano. Hermano, lo que quiere hacer Dios en este tiempo es que para todos fuese visible que los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. Por eso dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dios es tan bueno, Dios es tan preocupado que dijo, yo quiero que también los samaritanos haya una señal notoria de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo. Por eso les envió también a Pedro y a Juan para que fuesen testigos de lo que estaba sucediendo. Porque nosotros entendemos, mis hermanos, que hoy día, cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Pero para que fuese algo notorio, específicamente aquí en Samaria, se les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué creemos nosotros? Lo que dice Efesios 1:13. Habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde, cuando nosotros declaramos y confiamos en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese instante el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero en este caso particular, como Dios quería que fuese algo notorio para todos los que estaban ahí alrededor, hace que Juan y Pedro unjan a los nuevos creyentes en Samaria y ahí descienda el Espíritu Santo de manera particular y que fuese notorio para todos. Ahí nos damos cuenta cómo Dios es tan preocupado y tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos y de sus nuevos creyentes. Aquí yo le puse este título de esta reflexión: que corra la buena noticia. Por eso Dios hace esto, por medio de la imposición de la mano sobre los samaritanos. El Evangelio rompe barreras históricas. Cuando usted ve a estos apóstoles, ellos tenían lamentablemente eso cultural de estar en contra de los samaritanos, porque judíos y samaritanos, ¿cierto?, tenían esta enemistad profunda. Sin embargo, Dios lleva el Evangelio justamente a Samaria. Y esto demuestra que Cristo vino a romper barreras geográficas, culturales y sociales. Y nosotros como nuevos creyentes acá, en este sector del mundo, debemos estar muy agradecidos de esto. Gracias a que se rompieron estas barreras culturales, geográficas y sociales, el Evangelio también pudo llegar a este lugar del mundo donde vivimos nosotros. Por eso la promesa era esta, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Damos gracias a Dios porque su gracia se manifiesta también en estos hechos históricos. Recuerden, no están solo aquí en la Biblia como algo para memorizar, sino para agradecer también que se rompieron estas barreras culturales, geográficas, y esta palabra llegó a Samaria y, como dice el texto, hasta lo último de la tierra. Gracias a eso, hoy día nosotros tenemos esta palabra de esperanza que nos salva de la condenación eterna y nos da una nueva vida en Cristo. Ese es nuestro Señor. Y esto que estamos viendo aquí en Hechos 8 nos permite tener claridad de cómo comenzó, de cómo se inició este camino del Evangelio, del reino de Dios, y hoy día lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Gracias, Señor. Sigamos leyendo aquí en Hechos 8 del 18 al 25. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Recuerda que está Simón el mago. Él se había, dice el texto, se había bautizado, había creído. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hace. Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio.
Aquí podemos ver la actitud que tiene Simón y podemos ver profundamente cuán convencido estaba él de lo que estaba haciendo. Lo que podemos ver primero es que hay una invitación al arrepentimiento, un fuerte llamado al verdadero arrepentimiento. Este Simón, el mago, escuchó el mensaje, algo le gustó, inclusive se decidió bautizar, pero había algo en su corazón que él no había entendido. Simón el mago quería obtener el poder de Dios por un interés personal, pero Pedro claramente lo confronta porque su corazón no era recto delante de Dios. El pasaje muestra que no basta con una decisión, con una profesión externa. Dios demanda un corazón transformado. Eso lo podemos llevar, mis hermanos, al día de hoy. Muchas veces en las iglesias hay llamados masivos donde hay personas que levantan su mano, buscan algo, quizás una sanidad, buscan algo personal, pero no están convencidos de lo que tienen que hacer. El Evangelio, la palabra de Dios, nos llama también al arrepentimiento. El Evangelio tiene que ver con reconocer que somos pecadores y necesitamos la salvación que viene de Cristo. Jesús predicaba así en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es parte de aceptar las buenas nuevas de salvación. Cuando yo escucho estas buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo, también estoy reconociendo que soy un pecador, que necesito el perdón de Dios, que me arrepiento de estos pecados y solo por Cristo puedo ser salvo. Cuando yo escucho el Evangelio de salvación, también estoy reconociendo que que estoy condenado, pero gracias a Cristo tengo una nueva oportunidad y una nueva vida. Por eso el arrepentimiento es parte de recibir el Evangelio de Dios, el Evangelio de la buena nueva de salvación. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hemos aprendido que la palabra arrepentirse es un cambio de dirección, una vuelta, devolverme del camino que yo estaba tomando y escoger el camino de Cristo, porque recordamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Más claro lo deja Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino. ¿Ve cómo habla de cambio de dirección y de camino? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Simón no había entendido todavía esta verdad, que el Evangelio, la buena nueva de salvación, involucra también arrepentimiento. Y la palabra nos deja muy claro que el Evangelio es un llamado a rendirnos, no a aprovecharnos. La Biblia advierte sobre falsos maestros que usan la fe para obtener ganancias. Simón el mago vio en el Espíritu Santo una oportunidad para obtener ganancia personal. Recuerde que él trabajaba engañando a las personas, sacándoles dinero, pero el Evangelio no es algo para que nosotros nos aprovechemos, no es un negocio. El Evangelio es un llamado a rendirnos a los pies de Cristo. Mire, segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La expresión acá, harán mercaderías, es que habla de personas que ven a los creyentes como una fuente de beneficio económico. Hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que estar atentos a las
a las predicaciones que escuchamos. Hoy día la gente a través de internet puede involucrarse y escuchar diferentes tipos de enseñanzas y no todas están apegadas a la palabra. Hay muchos líderes religiosos que lo que buscan es un interés personal. Son mercaderes de la fe. Le quieren quitar el dinero a las personas. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos un mensaje y a quién le prestamos atención. La Biblia advierte de estos falsos maestros que usan la fe para obtener ganancias. Y estos textos, mis hermanos, este texto nos recuerda que el Evangelio es gracia, no es comercio. El Evangelio de Cristo es gracia, es un regalo, no un regalo gratis, porque recuerde que Cristo pagó por nosotros, pero no es comercio. El ministerio es servicio, no manipulación. Y seguir a Cristo implica morir al ego, no alimentarlo. Nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos guiar por la obra del Espíritu Santo. Y esta obra nos va a llevar a la humildad, nos va a llevar al arrepentimiento, a la obediencia y no usar la fe para enriquecerse o exaltarnos a nosotros mismos. Si usted ve por ahí algunos líderes que solo buscan enriquecerse, que solo buscan poner su nombre en alto en vez del de Cristo, ahí hay algo que no está bien. Los que lideramos, los que servimos, buscamos poner el nombre de Cristo en alto y nosotros con un corazón humilde, arrepentirnos, obedecer y buscar día a día la voluntad de Dios y siempre darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Simón el mago, lamentablemente no había entendido todavía de qué se trataba este evangelio de Cristo, el evangelio de la verdad. ¿Qué dice Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Hay muchas enseñanzas que han llegado de otras latitudes que son errores, que son herejías. Hay gente que de repente decía, todo lo que tú decretes, eso Dios lo va a cumplir. Tienes que sembrar y sembrar y sembrar y todo, porque Dios te va a bendecir a través de lo económico, porque Dios no nos ha hecho cola sino cabeza, y todo tiene que ver con la prosperidad económica. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Que nos rindamos delante de Él. Él quiere bendecirnos, Él tiene su tiempo para prosperarnos, pero recuerde, somos llamados a rendirnos delante de Él para que Él nos exalte a su debido tiempo. Toda la gloria es para Él. Lo dice su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Reflexionamos en esta primera parte. Esta buena noticia elimina los límites geográficos, culturales y sociales. Recuerde que también en medio de esta crisis, Dios toma el control y transforma la debilidad en oportunidad. Esta persecución terminó siendo una oportunidad para que la palabra de Dios llegara a otras latitudes. Y gloria a Dios, porque también nos llegó a nosotros. Si usted hoy día en este tiempo está viviendo alguna prueba, alguna dificultad, recuerde, Dios transforma la debilidad en oportunidad. Deje todo en las manos de Dios. Humíllese, déjele todo el control a Él, porque Él es el especialista en transformar lo que es una debilidad en una oportunidad. Y por supuesto recordamos que el Evangelio de Jesucristo hace un llamado al arrepentimiento verdadero. Este cambio de dirección, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Evangelio también nos hace un llamado
al arrepentimiento verdadero. No podemos vender un evangelio donde todo es bendición. Estás cansado, Dios te va a descansar. Te falta dinero, Dios te lo va a dar. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Y solo promesas, solo promesas. Mis hermanos, tiene promesas para nuestra vida. Pero también este evangelio nos hace un llamado al arrepentimiento, a este cambio de dirección. Y por supuesto entender que el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no se sirve de Dios, sino que sirve a Dios. Yo no le puedo reclamar a Dios. Años atrás escuchaba una enseñanza así: reclama tus promesas. Es como que nosotros le ordenamos a Dios que se mueva. No, mis hermanos. El verdadero cristiano no se sirve de Dios. El verdadero cristiano sirve a Dios, se rinde delante de Él y pone todo su ser al servicio de la obra del reino de Dios. Así como estos primeros cristianos no les importó la prueba, la persecución, sino que donde quiera que iban, predicaban la palabra de Dios, estaban disponibles para el servicio. Así nosotros hoy día, como iglesia, debemos disponer nuestra vida, nuestra fuerza, nuestros talentos, nuestros recursos para el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, déjese utilizar por Dios. No importa si está viviendo un tiempo de prueba o dificultad, Dios puede transformar eso en algo glorioso. Es que estoy viviendo tal cosa, es que estoy viviendo una enfermedad, es que estoy viviendo un tiempo de escasez, es que estoy viviendo un tiempo de prueba familiar. Déjese utilizar por el Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así la iglesia va a seguir creciendo, desarrollándose. Y así vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Déjese guiar, déjese usar, ríndase, rindámonos completamente delante del Señor, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él transforma la debilidad en oportunidad. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.